Hola, buenos días a todos, a todas, a todes. Estamos transmitiendo en vivo desde el Seminario Permanente de Investigación Artística, hoy en el tercer encuentro de investigación artística, Saberes Vivos en la Investigación Artística. El día de hoy contamos con la inigualable participación de Mónica Mieva, quien nos va a hacer favor de compartir su conferencia magistral El lugar del cuerpo en la ecología de saberes, una reflexión desde la investigación artística. La vamos a transmitir hoy en vivo aquí desde el Jardín de las Esculturas y para empezar quisiera dar las gracias al Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, del cual formamos parte y desde el cual estamos organizando todo el Seminario Permanente de Investigación Artística, y también al Jardín de las Esculturas del Instituto Veracruzano de la Cultura, quien nos hospeda el día de hoy aquí. Pues sin más, darle la bienvenida a Mónica. Muchas gracias, Mónica. Voy a leer una breve semblanza de tu panorama para que nos demos idea, quienes no te conozcamos, de con quién estamos hablando. Mónica es curadora pedagógica e investigadora del Instituto de Estéticas de la UNAM. Desde 2005, los proyectos que desarrolla se han enfocado en explorar diversas dimensiones en la potencia transformadora de los cruces entre el arte contemporáneo, la teoría crítica y la pedagogía. Es doctora en Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona y maestra en Teoría del Arte Contemporáneo por la misma institución. Ha impartido clases de Historia del Arte, Filosofía y Estética en la Autónoma de Barcelona y en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, SOMA y el Instituto 17 de Estudios Críticos, entre otras. Fue curadora pedagógica del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC en la cuarta edición del programa BBVA Bancomer, MACG actual, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, donde creó el Departamento de Estudios Educativos y la colección Peggy Guggenheim. Participó en el programa de herramientas para la organización cultural de la 31ª Bienal de Sao Paulo en la Universidad del Verano, Bricolage y Contraculturas en la era de la reproductibilidad técnica del Centro Pompidou y en el intensivo curatorial del Independent Curators International en Manila. Sus proyectos de investigación y formación han sido apoyados por el CONACYT, el FONCA, la Fundación Jumex, la Secretaría de Educación Pública, el Patronato de Arte Contemporáneo, PAC, la Fundación Getty y la Fundación TIPA. Es miembro fundador de la Plataforma de Arte y Educación, PAE, y colabora regularmente en publicaciones de arte. Mónica, buenos días. Un gustazo estar el día de hoy que estés el día de hoy con nosotras. Te damos la bienvenida y el micrófono es tuyo. Adelante. Pues muchas gracias por la introducción y por presentarme, pero sobre todo por la investigación que están haciendo. Creo que abrir estos temas hoy pues es muy relevante para varias discusiones y pues también por la oportunidad de compartir con ustedes pues estas líneas de investigación y la oportunidad pues de dar esta conferencia. Como yo te dije, en realidad para mí fue realmente muy estimulante la invitación, porque me ayudó como a trabajar, creo que de una manera, desde un enfoque que no había pensado, el trabajo de algunos artistas que justamente pues he estado investigando en los últimos meses, y justamente digamos que la propuesta que tengo hoy para la conferencia tiene que ver con esa investigación, como a continuación les voy a contar. Esta investigación se llama Metodologías Contingentes, Contribuciones Pedagógicas del Arte Contemporáneo Mexicano a Epistemologías del Sur. Entonces aquí lo que estoy investigando es cómo la obra de algunos artistas han como rearticulado las relaciones entre arte contemporáneo, pedagogía, curaduría y también investigación. Estoy trabajando con José Miguel González Casanova, Pablo Helguera, y también con algunos artistas que utilizan la pedagogía como medio, no como de una manera continua, pero sí en algunos proyectos como Mónica Mayer y Fernando Palma,
Fernando Palma especialmente el proyecto que está desarrollando desde hace muchos años con su familia, que se llama Calpulitecalco, del cual les voy a hablar más adelante, porque creo que está totalmente relacionado con esta noción que ustedes están ahora trabajando de saberes vivos. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es pues entrar en diálogo con los temas que están trabajando, este posicionamiento al que invitan de pensar desde, los estoy citando directamente, desde lo no patriarcal, un enfoque artístico pedagógico, compromiso político del arte y estos cuestionamientos dicotómicos entre teoría práctica, razón y emoción, ciencia y arte, y generar procesos de pensamiento en común. Y también como integrarse, digamos, ya muy específicamente a la provocación que nos hacen de pensar los saberes vivos en el campo de la investigación artística. Y me gustaría mucho, digo, no sé si lo voy a lograr, en realidad voy a presentar estas ideas también como un borrador, pero relacionarlo con temas también que se han abierto en esta edición del Seminario Permanente de Investigación Artística, como el tema de la resistencia, de la narración, también el lugar de los cuerpos en la ecología de los saberes, que es justamente de lo que quiero hablar más adelante, entendiendo también, digamos, el cuerpo como ustedes mismos lo plantearon, como una potencia vital, ¿no? Creo que voy a partir de ahí, intentando, como ya dije, dialogar con los otros ejes de esta tercera edición del encuentro del seminario. Realmente yo no, el tema del cuerpo no es un tema que yo haya trabajado pues en profundidad, por ejemplo, como mi colega Lea García, que me encanta el trabajo de la novia Sirena, pero cuando platiqué con ustedes y me contaban que tenían esta inquietud de trabajar los saberes vivos, de pronto pensé que qué había más vivo que un cuerpo y que cómo el cuerpo también podía ser pues una metáfora de cómo lo podemos utilizar como vehículo de lucha, como herramienta de conocimiento, como una perspectiva de enunciación, y también como otras dimensiones de pensar el cuerpo, como los cuerpos sociales, en fin, todo esto lo voy a desarrollar a continuación. Entonces, aquí también creo que el título que le di a la conferencia realmente lo cambiaría en un último momento a enunciarlo como una pregunta, como ¿cuál es el lugar del cuerpo en la ecología de los saberes? Más que como afirmarlo, ¿no? Porque lo que voy a presentar aquí, como ya dije, son sobre todo como ideas, digamos, que se están desarrollando, es como más una especie de ensayo. Y bueno, pues ya voy a arrancarme ahora, pero de verdad sí es un gusto estar aquí. Ha sido una invitación muy estimulante. Me hubiera encantado estar ahí y estar también en el taller de Aristeo Mora de ANDA y también, bueno, pues no, estar con la actividad de Lea García de Reclamando la Piel, y también con la actividad de Blanco Nocturno que van a hacer con Juan Aurelio Fernández y Andrés Luna, pero pues ya me lo perdí y veré ya también lo que suceda en el resultado de la publicación. Entonces, bueno, voy a comenzar. En la primera parte de la conferencia, lo que quiero hacer es contextualizar a qué me refiero con esta noción de ecología de los saberes, y por qué, digamos que me pareció que era quizás interesante como problematizar esta noción de saberes vivos en la investigación artística a partir de esta noción de ecología de saberes. Yo creo que nos permite justamente entender cómo se han excluido saberes otros, ¿no? Fuera como de coordenadas disciplinares y académicas, en nombre de objetividad, de la universalidad o de la neutralidad. Y posteriormente también quisiera compartir con ustedes pues algunas preguntas que creo que nos habilita esta noción de ecología de saberes en el campo del arte, eh, y también abren ciertas problemáticas y yo creo que también como urgencias que se pueden trabajar. Creo que como que se abre como una especie como de, no sé, espectro de posibilidades de investigación, y que creo que algunas de ellas justamente han sido trabajadas por Fernando Palma en el proyecto de Calpulitecalco, de cual también les quiero platicar, y también un proyecto muy específico, totalmente planteado desde la ecología
digamos, de los saberes por José Miguel González Casanova, y que estos dos proyectos de los que voy a hablar de ellos ponen en juego, creo que esta noción de conocimiento situado y también de la investigación como acción política. Entonces, empiezo ya con la primera parte. La pregunta sería, bueno, pues, ¿qué es un saber vivo? ¿Cómo puede relacionarse con procesos de la investigación artística? Lo que ya les decía, de qué hay más vital que un cuerpo, un organismo, cualquiera que este sea, qué hay más estético, pero también, digamos, como heurístico, que las experiencias y los hallazgos del y desde el cuerpo. Y cómo podemos repensar la experiencia corporal de las artes contemporáneas, pero digamos hoy, la experiencia vital que tenemos del cuerpo y de los saberes vivos en el presente. Entonces, yo como les dije, el cuerpo no es un tema que haya realmente pensado mucho, trabajado mucho, bueno, hasta cierto punto también en el trabajo de pedagogía en museos que he hecho, sí, pero no como en la invitación que ustedes me hicieron, pero creo que en la experiencia, digamos, pandémica que estamos viviendo, de pronto el cuerpo sí está como en el centro de nuestras preocupaciones y pues de nuestra agenda, digamos, pues de trabajo y de reflexión. Y en esta experiencia pandémica, he pensado mucho justo en un poema de Jorge Luis Borges, que hay una frase que me parece que es justo un poco lo que está pasando, de cómo el tiempo, perdón, juega un ajedrez sin piezas en el patio, ¿no? Y cómo esta experiencia vital conlleva registros sensoriales muy particulares. Por una parte, pues los cuerpos como materia orgánica, como marco de percepción existencial del mundo, que somos, ¿no? Pero que de pronto irrumpen abruptamente en el centro, como ya dije, como de nuestra vida, de nuestras preocupaciones, como en tiempos aciagos, en momentos de fragilidad, de dolor, enfermedad, en fin, ausencias, encierro, aislamiento, vigilancia, trabajo, agotamiento. Justamente he visto que ha habido como también un esfuerzo de todos por pensar el cansancio, el agotamiento, bueno, trabajo y consumo digital cada vez más acelerado también de signos. Entonces, creo que los cuerpos que hoy, como también alguna vez dijo el filósofo Jean-Luc Nancy, han devenido en nuestra angustia puesta al desnudo. Y también de pronto me vino esta idea de cómo el arte también es a veces el cuerpo como sensibilidad, pero intensificada. Entonces de pronto este es como que el gran paraguas, creo, para pensar, que yo les propongo para pensar, digamos, el cuerpo y la experiencia vital del cuerpo hoy. Y pensarlo también como, digamos, la primera, pues, condición de posibilidad como vital, ¿no? Por ahí también está esta idea que me parece muy, muy bonita, muy poética de Clarice Lispector del cuerpo justamente como un soplo de vida, ¿no? De hecho, hay un libro que lleva ese título. Entonces, bueno, ahora voy a pasar voy a iniciar a hablar de la noción de la ecología de saberes. Luego voy a regresar a pensar el cuerpo, digamos, en esta ecología y también la práctica de la investigación artística. Pero sí quería como hablar de este punto de partida de nuestra experiencia vital hoy, ¿no? En las coordenadas, digamos, históricas en las que estamos. Entonces, la noción de ecología de saberes la propuso el sociólogo portugués Boaventura Sousa Santos, que en realidad la desarrollan en varias obras y a lo largo como de varios años, y forma parte de un planteamiento mucho más amplio que se ha llamado epistemologías del sur, que yo creo que sí ha contribuido con ciertos instrumentos de teoría y de metodología para diagnosticar como las emergencias del presente, pero en este diagnóstico también hay un esfuerzo por imaginar y pensar estas emergencias fuera de marcos de eurocentristas que demarcan lo que Boaventura ha llamado el norte global,
y que en realidad están como pensadas para resistir frente a la opresión del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado y de, digamos, las estructuras de poder que éstas reproducen. Hay algo también que es un presupuesto que creo que es importante como que poner sobre la mesa en esta conferencia, porque estamos hablando al final como de investigación y de saber qué es el presupuesto de que la justicia social debería pasar también necesariamente por una justicia epistémica. Y esta justicia epistémica tiene que ver justamente con cómo podemos reivindicar saberes otros, que los denomina Boaventura saberes del sur global, que habitualmente están ausentes por exclusión, por desvalorización y por un pensamiento que él llama abismal, que separa, digamos, las realidades concretas, marginando y ocultando pues todo lo que no entra dentro de estas, digamos que criterios de validación de los conocimientos del norte global. Y que, sin embargo, estos conocimientos o saberes, más bien, saberes otros del sur global, justamente pues resisten a intentos de lo que él llama epistemicidio, extractivismo de saberes y también su propia subalternización. Aquí creo que más adelante voy a compartir algunas preguntas, pero valdría la pena preguntarnos, digamos, si en esta división del pensamiento abismal, en qué, o sea, qué lugar tiene el arte, qué lugar y también qué potencias. Las epistemologías del sur también implican, y esto ya estoy abriendo una cita de Boaventura de Santos, que es una crítica a la razón indolente, perezosa, una razón que se considera única, exclusiva y que no se ejercita lo suficiente como para poder mirar la riqueza inagotable del mundo. Dice, pienso que el mundo tiene una diversidad epistemológica inagotable y que nuestras categorías son muy reduccionistas. Yo justamente creo que esta categoría que ustedes están proponiendo, pensar en la investigación artística de saberes vivos, nos permite ampliar este reduccionismo y esta razón también indolente, ¿no? Indolente ante pues, las emergencias, digamos, y contingencias contemporáneas. Estas epistemologías del sur denuncian también las ausencias de la monocultura del saber y del rigor, perdón, según la cual los conocimientos importantes y válidos son los científicos, los académicos, y se invisibilizan las prácticas sociales y los conocimientos populares, indígenas, tradicionales, campesinos, urbanos. En otras palabras, justo lo que ustedes han estado pensando en el seminario, es decir, los saberes vivos. Y aquí en este marco de la ecología de saberes, la invitación que hace también Boaventura es, la pregunta que pone sobre la mesa es cómo podemos hacer presentes y trabajar con estos saberes vivos. Habla de cómo en la ecología de saberes, digamos, la apuesta es hacer un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica para que tanto la ciencia como estos saberes vivos, tradicionales, indígenas, campesinos, locales, dialoguen y realmente se potencien al ponerse como, al interconectarse o al relacionarse. La pregunta que yo les hago, porque yo la verdad tampoco lo tengo claro, es o sea, ¿dónde estaría el lugar de las prácticas artísticas en esta ecología? De verdad lo pongo sobre la mesa como una pregunta. Bueno, ahora avanzo y pongo otras preguntas que tienen también que ver, creo que con este lugar del arte. Hay algo que también es interesante, porque lo que dice Boaventura es que en esta ecología de saberes que justo pone en juego tanto la ciencia hegemónica como la contrahegemónica en diálogo, hay algo que lo que sucede es que se potencian estos conocimientos y habla de cómo estos conocimientos realmente sí producen realidad porque intervienen en la realidad. Entonces, hay algo interesante de este planteamiento de cómo el conocimiento solo es conocimiento en la medida en que tiene una intervención en la realidad, ¿no? Tiene cierto efecto. Entonces, ¿cómo operaría, como ya les preguntaba, ¿no? La ecología de los saberes, por ejemplo, en las prácticas
los métodos y los discursos en el campo del arte, ¿no? Desde luego, atravesados también por la investigación artística. Si son las prácticas artísticas y los productos, digamos, o sea, lo que se genera con la investigación artística, uno de estos tantos saberes marginalizados o no lo son. O sea, creo que ahí todavía se puede pensar mucho más ese lugar, como ya les dije, del arte. ¿Y cuáles son también los ejemplos, por ejemplo, los tipos de intervención que los saberes plurales y heterogéneos que la investigación artística produce? O sea, ¿cómo son estos saberes, no? ¿Desde qué perspectivas podemos identificar estos saberes que se producen en la investigación artística? ¿Cómo se relacionan con los saberes vivos? Que creo que es la pregunta también que ustedes nos traen, digamos, a la mesa con este seminario. Pero hay algo también que es interesante en todo el planteamiento de Boaventura, es que dice, primero sería, un primer paso para trabajar la ecología de los saberes es identificar estos saberes vivos y luego ver cómo nos vamos a relacionar con ellos, qué dinámicas, qué procesos, metodologías, maneras de hacer entre conocimientos científicos y artísticos, por ejemplo, ¿no? Y esto también es una cita, lo que voy a leer a continuación, directa de Boaventura. Dice, ¿cómo podemos identificar la perspectiva de los oprimidos en las intervenciones del mundo real o en cualquier resistencia a ellas? ¿Cómo podemos traducir esta perspectiva en prácticas de conocimiento? Aquí cierro la cita. Pero también creo que otra de las preguntas sería, si la ecología de saberes parte del conocimiento como una intervención en la realidad, ¿qué efectos puede tener la integración de saberes normalmente silenciados, como los saberes vivos, en las prácticas artísticas? ¿Y qué agencia tiene el cuerpo también en la reconfiguración, digamos, pues de esta ecología de los saberes, ¿no? Aquí también, digamos, lo que estamos haciendo de alguna manera es intentar reflexionar a partir como pues de las ruinas de la ciencia de la monocultura de saber y del rigor, como la llamaba Boaventura. ¿Qué ocurre entonces con esta materialidad de los cuerpos desde los cuales exploramos el mundo y aprendemos a conocerlo, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando queremos, por ejemplo, pensar la investigación corporizada o la investigación encarnada, como la ha llamado Tomás Ordaz en este trabajo de modos somáticos de atención? Porque realmente pues, la materialización de los saberes en el campo del arte se da por la vía del cuerpo, ¿no? Como decíamos, este soplo de vida, que se definen pues, por lo que pueden, por los afectos de los cuales son capaces, por acciones, pasiones, y probablemente también pensar si no coexistimos debajo de nuestras posibilidades y pensar también pues otras formas, que yo creo que hay muchos aprendizajes de los saberes vivos justamente a este respecto de cómo sernos, desearnos, cuidarnos en el mundo, pero diferentes a las habituales. Yo creo que pues justamente la pandemia ha sido como una lección para pensar pues relaciones menos indolentes, como ya apuntaba con esta crítica de la razón indolente Boaventura, pero también más horizontales entre nosotros, nosotres, nosotras, pero también, digamos, con la tierra y como sus habitantes, ¿no? Entonces, creo que esta noción de la ecología de los saberes también nos lleva a esta última pregunta de qué necesitamos entonces investigar, descubrir en un campo muy específico que es el campo de la investigación artística, que además permite aperturas justamente de no saberes, de dudas, perdón, de ignorancias y de errores. O sea, también pensar como si es que hay o no algún tipo como de potencia epistémica propia del arte que no existe en otros campos, como lo han defendido, por ejemplo, Luis Kamnitzer, el artista uruguayo, no sé, pienso también María Caso, bueno, no sé, tantos otros. Brian Holmes también, que ha pensado lo extradisciplinar, en fin. Como ya les dije al inicio, casi todas estas reflexiones, además del diálogo que tuve con ustedes, vienen de pensar los aprendizajes y los saberes vivos en el trabajo del artista Fernando Palma,
Y bueno, a continuación quiero hablar de eso, digamos, lo que considero que puede ser entendido en un marco de saberes vivos de Fernando Palma, artista y activista de origen nahua. Posteriormente hablar de este proyecto de José Miguel González Casanova, en el que toma como punto de partida esta noción de ecología de saberes para abrir líneas de trabajo, de investigación y de intervención artística en un contexto muy específico de la Ciudad de México, que son los Pedregales de Santo Domingo. Entonces, bueno, hasta acá no sé, Natalia, cómo vamos de tiempo, de ritmo, de... Vamos muy bien, adelante, Mónica. Síguele. Okay. Bueno, entonces sigo con, voy a abrir entonces ahora la reflexión del, compartir con ustedes el trabajo de Fernando Palma. Primero se los voy a contar y luego voy a compartirles en la pantalla la página de Calpulite Calco, que bueno, creo que ya todos con más calma pueden revisar. Yo creo que de veras es un trabajo muy bonito que se está haciendo ahí, como muy potente, muy estimulante, creo. Y que sí, para mí está totalmente enunciado desde, bueno, realizado más que enunciado desde los saberes vivos. Eh, entonces, bueno, realmente Fernando Palma, su práctica artística tiene mucho que ver con escultura, con video, con instalaciones. Eh, ha tenido como un interés en el arte prehispánico, sus mitologías, sus sistemas de oralidad en México. Él está formado como ingeniero, entonces creo que la mayoría de los artistas y de la, digamos, curadores, etcétera, como que es mucho más conocido por las esculturas mecatrónicas que hace, que también son trabajos interesantísimos, y aborda la relevancia, digamos, actual de las enseñanzas de los pueblos originarios mexicanos en relación también al impacto de la tecnología en las crisis medioambientales y sociopolíticas derivadas del neoliberalismo y las prácticas extractivistas. O sea, está totalmente, digamos, como en este registro, también creo que de la, pues sí, de la reivindicación, digamos, de los saberes desde el sur. Eh, pero a la par de su producción artística, digamos, individual, que es la que se conoce más, Fernando también es pues miembro muy activo de Calpulite Calco, que es una asociación civil que surgió hace ya más de 20 años en la Ciudad de México y que busca preservar la lengua náhuatl y el medio ambiente de San Pedro Actopan en Milpalta. Y bueno, tiene un trabajo en términos como de metodologías pedagógicas muy, muy interesante. Pero al final, algo que es también, creo que me interesaba mucho como compartir aquí, es que en esta preservación de la lengua náhuatl, digamos, y pues de las luchas por la defensa del medio ambiente en Milpalta, que además es uno de los grandes pulmones de la Ciudad de México, que creo que además como que luego muchas veces es como una alcaldía que se deja bastante de lado. Pero, en fin, o sea, lo que me interesaba era pensar cómo, por qué hablar de saberes vivos en este proyecto de Calpulite Calco de Fernando Palma. Y en realidad es de la familia Palma, porque quien realmente inicia el proyecto es justamente su madre, que inició un círculo de lectura de náhuatl para niños, para que no se perdiera el náhuatl en Milpalta, bueno, en última instancia, ojalá que en la Ciudad de México, pero la idea es que también hay como un interés por mantener el náhuatl vivo, entonces también se crean nuevos pictogramas y se hacen traducciones como de palabras que no existían y se crean. Es como mantener justamente también la lengua y los pictogramas vivos, ¿no? Entonces, bueno, les contaba, la comunidad nahua de Milpalta, de donde es originario Fernando, hace ya varias décadas que pues está sufriendo como la mayoría de la ciudad, del país, del mundo, problemas medioambientales muy severos por el depósito clandestino de basura, también por la invasión urbana en tierras agrícolas, tala ilegal, una merma de la biodiversidad en la zona. Y entonces, frente a esta situación también, además de, digamos, como esta pérdida
de la lengua del náhuatl en las generaciones más jóvenes. Fernando Palma y la familia Palma en realidad en Calpulli-Tecalco han ido trabajando en una forma como de contrastar justamente en una especie de ecología de saberes el pensamiento occidental, digamos, en el que estamos todos habitualmente inmersos, con como las cosmogonías y la lengua náhuatl, y proponer soluciones a través de formas distintas de percibir la realidad. Para Palma, las lenguas, en especial el náhuatl y las lenguas indígenas, justamente tienen esa capacidad de abrir un universo que permite renovar la mirada del mundo y también desarrollar otro tipo de relación con el mundo. O sea, justamente, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando lo conocí me contaba que, por ejemplo, no existía en náhuatl la palabra de basura, y todas las implicaciones que tenía eso. ¿Por qué no existía el término de basura? Bueno, pues es, o sea, pensar totalmente fuera de la caja que tenemos ya, digamos, formateada, es también desaprender, ¿no? Y pensar otros tipos de relación con el entorno. Entonces, bueno, en realidad creo que este proyecto de Calpulli-Tecalco pues abre una serie como de acciones de confrontación, de resistencia, de urgencias sociales, culturales, medioambientales. Ahí se hacen, ahora les voy a mostrar la página, pero se desarrollan muchos talleres, clases de náhuatl, empieza con un círculo de lectura y tiene que ver también con la pregunta de cómo preservar y revitalizar la potencia política del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas del sur de la cuenca del Anáhuac. Hay pues, Jan Fisher, esto es una cita que les quería compartir, tiene una lectura también interesante de Calpulli-Tecalco que la quiero compartir con ustedes porque lo lee más en relación también a la investigación artística. Dice, un caso ejemplar de un uso constructivo por parte de indígenas de una visión cosmopolita dirigida hacia un empoderamiento local es la obra de Calpulli-Tecalco en Milpa Alta, que no es un proyecto comunitario, sino un proyecto de investigación. Calpulli-Tecalco es una ONG local constituida de una colaboración interdisciplinaria generada por profesionales entre la comunidad de los Nahua, que ha traído expertos en biología, agronomía, arqueología, lingüística, derecho, arquitectura y arte. La meta del grupo es detener la degradación social y medioambiental de la región. Y bueno, realmente creo que en términos de pensar los saberes vivos es también muy potente cómo las acciones de investigación y las acciones también pedagógicas, digamos, de mantener vivo el náhuatl, tiene que ver también con que lo entiende tanto Fernando como, pues ya les dije, toda la familia Palma, como una herramienta para descifrar conocimientos agrícolas, medicinales y botánicos. Y para eso, Palma también, digamos que contribuye con retraducciones pictográficas de esta iconografía náhuatl en forma de códigos estéticos, pero también, digamos, pensando cómo la lingüística no basta para descifrar este pasado, sino que sí es necesario apelar a la imagen como un anclaje crítico, ¿no? Porque, digamos, parte también de este presupuesto de cómo la imagen, el pictograma, digamos, permite analizar las imágenes del pasado y resignificarlas en prácticas cotidianas de los pueblos indígenas, resistiendo a su apropiación, a su vaciado de sentido subversivo, o al menos, sí, subversivo, como por parte de las epistemes del norte, para decirlo en términos de Boaventura o de las ecologías del saber. Entonces, bueno, este es uno de los casos que yo quería traer aquí para pensar, y creo que hay muchas cosas de las cuales podemos aprender en términos de los saberes vivos. Les voy a compartir ahora la pantalla para ver. ¿Se está viendo la página? Sí, perfecto. Bueno, aquí está la página, todos la pueden consultar. Ay, perdón, aquí está mi gatita. Aquí está bueno, aquí todo el fondo que se ve atrás en esta foto, pues es justo una vista de la Ciudad de México desde
desde Milpalta. Aquí está, bueno, aquí también hablan de la trayectoria, ¿no? que tienen, bueno, pues muchas actividades culturales, como ya les dije, de talleres, prácticas de campo, enseñanza del náhuatl, por ejemplo, robótica, también hay talleres de robótica, como les dije, pues Fernando también es ingeniero, y hace esas esculturas mecatrónicas. Esta es una foto justamente de su madre, que fue quien inició el proyecto. Tienen también un libro club, tienen un programa de residencias, varias publicaciones, y pues también han tenido un trabajo con alianzas interinstitucionales, hay videos, aquí igual les pongo algunas imágenes, ahí creo que no se ven. Este es también un video muy, muy lindo de su mamá explicando cuando creó el club de lectura. Aquí están algunos proyectos en curso. También hay talleres como del sistema agrícola de terrazas, suelos de tierras agrícolas prehispánicas. Estos son los talleres de náhuatl. Así es justamente como empieza, digamos, el proyecto de Calpulli en el patio de la casa de la familia Palma con su mamá, su madre dando las clases. Estos son, digamos, el trabajo que se hace de toponimia y paisaje, de los pictogramas, que además han ido dejando huella, como en las calles también de Milpalta. También es un proyecto muy lindo, el Adopta una Milpa. En fin, yo los invito a que revisen el trabajo de Calpulli. Y ahora me gustaría comenzar a hablar de otro caso también de práctica artística, de investigación artística, de otro artista, de José Miguel González Casanova, que justamente en este proyecto puso en juego o intentó, digamos, como llevar a la práctica toda esta noción de ecología de saberes en un contexto situado también en la Ciudad de México, en los Pedregales de Santo Domingo. Entonces, bueno, ahora perdón, voy a quitar a la gatita, es que ya saben cómo son los hermosos gatos. Perdón. A ver. Bueno, entonces, como saben, José Miguel González Casanova también, bueno, hace mucho tiempo ya que viene trabajando procesos de investigación artística, de formación. También hay uno de los presupuestos que tenía en el seminario de medios múltiples, que también estuvo trabajando varios años como una célula al interior de la Facultad de Artes y Diseño, era justamente, digamos, el presupuesto de que, esto estoy abriendo cita de José Miguel, el saber del arte se da en la vivencia y el aprendizaje es el resultado de su experiencia directa que funciona como una herramienta de conocimiento cuando opera efectivamente en una realidad específica. Es decir, en las conciencias, voluntades subjetivas, intersubjetivas, yo también agregaría aquí el cuerpo, desde luego, pero creo que está totalmente, pues, en una especie como de registro de lo que hemos platicado, ¿no? Del saber, de la vivencia y de cómo el conocimiento puede intervenir realidades específicas. En 2019, también planteó como una colaboración desde la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM con el grupo de la Escuela de Octubre, un proyecto que se llamó Ecologías del Saber, historias que la historia no cuenta. Y bueno, se realizó en octubre de 2019 y se conformó por la participación de 45 estudiantes de varios países. Había estudiantes de Costa Rica, de China, de India, Japón, México, Suiza, Sudáfrica. Y aquí, justamente como reitero, el tema era la ecología de los saberes, historias que la historia no cuenta, y partía de cómo, digamos, el conocimiento es interconocimiento, ¿no? Interconocimiento justamente entre diferentes campos, y ponía sobre la mesa, como más bien proponía 3 líneas de trabajo artístico
que yo creo que también tienen mucho que ver con esta noción de saberes vivos que hoy nos convocan ustedes en este seminario y que me gustaría compartir porque creo que de alguna manera tiene que ver con lo que ya veníamos platicando de la ecología de saberes, la epistemología del sur, diagnóstico de urgencias o de emergencias, y de cómo la investigación artística puede intervenir directamente con ciertos, desde luego, límites, pero también alcances en contextos específicos. El primer eje que plantearon en este proyecto, igual también les comparto la pantalla esperen un momento para mostrárselos directamente justamente hablaba con José Miguel que no hay registro, sino que está como todo el planteamiento teórico, digamos, bueno, sí teórico, no, sí teórico, pero digamos como que las coordenadas prácticas y teóricas del proyecto, esto también está en línea, del proyecto de Ecología del Saber e Historia que la historia no cuenta. Lo que quería aquí mostrarles es esto. Estos tres campos prácticos fundamentales como del estudio que proponen y que yo pienso que tiene que ver con saberes vivos y con esta ecología de saberes entre saberes otros y investigación artística. Habla de la preservación de la biodiversidad y cómo puede llevar a una ecología entre el saber científico y el saber campesino o el indígena. Luego también el segundo punto de este proyecto era la lucha contra la discriminación y cómo esto puede conducir a una ecología entre saberes producidos por diferentes movimientos sociales, feminismo, antirracismo, orientación sexual, derechos humanos, indígenas, afrodescendientes. Luego la tercera línea era la realización de modelos económicos de producción, distribución e intercambio alternativos al sistema capitalista, en los que no se ejerce una relación de explotación, perdón, ni se separe trabajo de consumo por la intermediación del mercado, como el cooperativismo, el tequio, y cómo esto puede llevar a una ecología de saberes al favorecer condiciones para construir conocimiento por colaboración indistinta entre productor, consumidor y sin expropiación ni imposición de ninguno, ¿no? Entonces, estas tres, digamos, como líneas de trabajo que propone este proyecto de ecología de saberes. Después, lo que sucedió fue que este grupo de 45 artistas desarrollaron proyectos muy específicos sobre todo como de arte, educación, en los Pedregales de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Es una colonia que está al lado de la universidad, la UNAM. Lo desarrollaron en la escuelita Emiliano Zapata. Ahora les cuento un poco más de este lugar porque también es un trabajo maravilloso que hacen. Pero bueno, duró 2 semanas. Y aquí quien lo quiera revisar, aquí está toda como que más la metodología de cómo se implementó, cómo se llevó a la práctica, digamos, esta reflexión de la ecología de saberes como más teórica a intervenciones específicas en el contexto de los Pedregales de Santo Domingo. Pero a mí me parece interesante traerlo, digamos, aquí a discusión, porque creo que queda muy clara esta ecología, o sea, cómo se puede pensar desde el campo artístico este marco de la ecología de saberes, de la preservación de la biodiversidad, la defensa contra la discriminación y las economías creativas y solidarias, y, o sea, cómo esto también son posibles pistas, digamos, para generar ecologías de saberes y ejes, digamos, para la investigación artística. Creo que cada uno de estos ejes que propone José Miguel en este proyecto tienen como, o sea, plantean como agencias distintas o lugares distintos del cuerpo. Por ejemplo, creo que cuando se hizo este proyecto, o sea, cuando se hicieron las acciones en preservación de la biodiversidad, se abre esta pregunta de, pues, el cuerpo como uno más en una red, digamos, de otros cuerpos como interespecies, que ahora está tan en boga esta discusión, de la vida, ¿no? En el eje contra la discriminación, pues creo que surge con mucha fuerza, pues, este cuerpo como
instrumento de contagio de no nada más de enfermedades, sino de rabia también y de lucha, desde articulaciones diferenciales como el feminismo, el antirracismo, los derechos humanos, que creo que, por ejemplo, justamente el trabajo del día es muy, muy potente como en ese sentido. Pues en el tercer caso, en la tercera línea que abre este proyecto de José Miguel, que son las economías creativas y solidarias, creo que también aparece el cuerpo como una herramienta para imaginar otras economías, otras sociedades políticas, y que realmente pues nuestra especulación no debe reducirse a lo que existe, sino más bien intentar interrumpir pues el curso de lo que está emergiendo, el curso de las cosas que no queremos que emerjan o que sucedan. Bueno, les platico un poco, creo que de este proyecto, que creo que también vale mucho la pena, porque también muy a menudo abren programas educativos, sobre todo educativos, que tienen que ver, yo creo que con saberes vivos, que es justamente esta Centro de Artes Oficios de Escuelita Emiliano Zapata, que también ya lleva muchos años en Santo Domingo, y que en realidad fue la primera escuela que hubo en este barrio de Santo Domingo, que fue pues fundado en el 70, 71 me parece, por ocupación de familias provenientes de distintas partes de la ciudad, sobre todo digamos como de la orilla de la ciudad y de otros lugares también de la República, en el que la conformación, digamos, de la familia, perdón, del barrio, tuvo mucho que ver con procesos de autogestión ciudadana en el que pues, las mujeres tuvieron un papel fundamental porque muchos de los hijos, abuelos, esposos, etcétera, estaban justamente trabajando en Estados Unidos. Entonces, pues, es por un asentamiento, digamos, por la ocupación de, pues sí, al inicio me parece que eran como 500 personas, y esta escuelita, Emiliano Zapata, fue la primera escuela que hubo, que en realidad pues era un terreno, el de los Pedregales, pues muy hostil, ¿no? Literalmente piedra volcánica, cactus, y se fue, como ya les dije, se fueron conquistando muchos servicios y se fue urbanizando con pues un trabajo muy importante de autogestión ciudadana. Creo que hay muchas lecciones que aprender de Santo Domingo. Esta escuelita después se convirtió en una escuela, después ahora es más un centro cultural que funciona, la verdad, como muchas casas de la cultura creo que podrían funcionar. Y bueno, pues como les dije, tiene también un programa educativo que pone mucho en juego estas nociones de saberes vivos. También tiene una colección muy interesante y un mural de Daniel Manrique, de este artista que estuvo muchos años en Tepito Arte Acá, ¿no? Desde el tiempo de los grupos. Y que es muy bonito porque justo la colección de pinturas que tiene la historia de cómo del papel, digamos, que tuvo la mujer en la conformación de este barrio, haciendo pues tareas que habitualmente no estaban pensadas para, que hacían, por ejemplo, labores de construcción, de plomería, cómo eran los pedregales en ese momento, y entonces pues, se llevan mucho a las escuelas, a la escuelita zapatista, a que vean justamente cómo esta exposición de la historia de Santo Domingo, narrada por las pinturas de Daniel Manrique, que creo que también es otra forma de entender pues un saber vivo, ¿no? De conocer de la historia, de la memoria de ese lugar. También esta escuelita zapatista resguarda el archivo fotográfico del barrio. En fin, es un lugar que a mí me parece de verdad que hacen un trabajo maravilloso y que hay muchos aprendizajes ahí. También en el proyecto de José Miguel habla un poco de esta historia de Santo Domingo, y creo que me parece la escuelita tiene también una página en Facebook por si quisieran revisar su trabajo y estos talleres que creo que tienen mucho que ver con lo que platicamos hoy de los saberes vivos.
Y creo que, bueno, yo nada más ya quisiera cerrar, no sé cómo voy de tiempo, Natalia, solo quería cerrar con una reflexión un poco más crítica, eh, como de digamos, como de esta herramienta, lo que puede habilitar pensar la ecología de los saberes, en este marco más de las epistemologías del sur y la investigación artística, eh, porque creo que hay algo que sí vale la pena pensar también como una precaución, no sé si metodológica, no sé si es un problema ético, la verdad no lo tengo muy claro, pero sí lo quiero compartir como conclusión porque fue algo que me inquietó cuando terminé de pensar y de preparar esta reflexión que les vine a compartir, porque creo que algo que me parece interesante tanto de esta práctica artística y de investigación como de Fernando Palma en Calpul y Tecalco, o este proyecto que hizo González Casanova en Santo Domingo y bueno, otros tantos que ha hecho, creo que como en esta línea, tiene que ver con que me parece que trabajan fuera como de esta especie de excepcionalidad ética que a veces como que resulta muy impune en el campo artístico, ¿no? Como la instrumentalización, por ejemplo, de las comunidades, eh, o también creo que algo de lo que sí nos tenemos que cuidar cuando trabajamos con saberes vivos, que es también una especie como de cinismo del extractivismo epistémico. O sea, sí creo que eso es uno de los grandes retos cuando pensamos y trabajamos con los saberes vivos, ¿no? Eh, creo que a lo mejor más que pensar que cómo se produce, más que como digamos ilustrar teorías o descontextualizar saberes otros en el campo artístico para generar valor, mercantilizar estos conocimientos, apropiarnos de ellos ilegalmente. O sea, esto opera lo mismo que es el saqueo y el despojo del extractivismo que está acabando con el mundo, creo. Tiene que ver sobre todo con el despojo de saberes tradicionales, ¿no? Usualmente de los pueblos indígenas, que se asimilan, se despolitizan, como ya dije, sobre todo se descontextualizan. Hay justamente creo que me parece que es artista, pero es que también es bióloga, no entiendo muy bien, como que hace muchas cosas a la vez, que se llama Leanne Betamosake Simpson, que es justamente indígena del pueblo de Mississauga en Canadá, que justamente ha denunciado este extractivismo cognoscitivo y este extractivismo intelectual. Y también Ramón Grossfogel analiza, ¿no?, un poco los planteamientos de Leanne, y en realidad habla de cómo el extractivismo epistémico saquea ideas, esto es una cita textual, para mercadearlas y transformarlas en capital económico, y para apropiárselas dentro de la maquinaria académica occidental, pero creo que también dentro de no nada más maquinaria académica, sino artística, con el fin de generar capital simbólico. Y es decir, se trata de un saber que puede ser apropiado sin considerar, esto creo que es fundamental, sin considerar las consecuencias para las comunidades o los pueblos. Entonces, nada más como que me gustaría cerrar con eso. Sí creo que es algo que, es un tema muy espinoso. No sé, yo creo que necesitaría investigarlo y pensarlo mucho más, pero sí lo quiero como poner sobre la mesa. Y aquí hay algo que con esto ya cierro, pero que tiene más que ver con otro marco distinto, pero a la vez que sí tiene cierta sintonía con cosas que hemos platicado y que sé que ustedes también han trabajado en el seminario, que es el marco de los conocimientos situados. Creo que hay una pregunta que creo que puede ser una especie como de brújula de cada uno, cada una, para sortear estos desafíos que nos plantea el extractivismo epistémico o la excepcionalidad ética en el campo del arte y de la investigación artística, que que hace Donna Haraway en este texto de los conocimientos situados. Y con eso cierro. La pregunta es, ¿con la sangre de quién se crearon mis ojos? ¿No? Como no perder de vista con la sangre de quién se crearon nuestros ojos.
tiene que ver, creo que con el cuerpo, con la perspectiva del investigador, con la perspectiva del artista. A mí me parece muy fuerte esa pregunta y esa cita a mí no sé, como que me hizo mucho eco cuando volví a leer este texto y estaba preparando la presentación. Y pues creo que solo quería cerrar con esa pregunta y darles las gracias nuevamente por la oportunidad pues de pensar con ustedes estos temas. Creo que sí presenté muchas cosas de verdad, mucho como intuiciones y borradores, pero fue pues realmente muy estimulante y pues eso. Muchísimas gracias también a quienes se conectaron y a quienes escucharon. Ya. Muchas gracias a ti, Mónica. Realmente, pues es un disfrute escucharte, como tú dices, pensar juntas, ¿no? Porque lo que nos lanza son provocaciones, son preguntas que no es que tengan una resolución fácil o dada, sino que nos hacen pensar y nos hacen eco en este pensamiento. Creo que hay muchas líneas que abriste que me gustaría comentar, que me gustaría que tanto los participantes de aquí como no sé si también hay preguntas en la transmisión se puedan hacer y podamos escuchar la voz de todas y todos. Si alguien de aquí quiere preguntar, nada más les pediríamos que se acerquen aquí a la mesa para poder hacer la pregunta y que Mónica nos escuche. A ver. Hola Mónica, muchas gracias. Soy Porfirio. Hola, Porfirio. Vengo de las ciencias. Sorry. Un comentario breve y un par de preguntas. Posdisciplina, poshumanismo, postestructuralismo, ecología profunda, estudios con visión de género, son todas fronteras que van en contra de lo normalizado. La ecología de saberes es una propuesta para llevar más allá esta resistencia contra lo normalizado. Pero la ecología de saberes, junto con otras tendencias filosóficas, sociales, antropológicas, desde las humanidades, desde el arte, las veo muy fraccionadas. Cuando tú hablas, por ejemplo, del cuerpo, esa es la primera pregunta. Cuando tú hablas, por ejemplo, del cuerpo, necesitamos pensarlo desde el punto de vista del cuerpo individual y del cuerpo grupal, ¿sí? Porque los estudios del Calpulli, de la resistencia de colonias, de géneros, de fábricas, de marginados, de desocupados, es siempre colectivo, es un análisis colectivo, ¿verdad? Ok. ¿Por qué se separa la epistemología de saberes del concepto de ser y nos introduce un concepto nuevo que es el cuerpo? Pues en realidad creo que esa como relación, más que esté ya como en el planteamiento, digamos, de las epistemologías del sur y de la ecología de saberes, tal cual era un poco pues algo que yo quería como relacionar, ¿no? En la conferencia el día de hoy, porque me parece que o sea, habría que pensar cómo podemos como que resituar el lugar del cuerpo, como dices tú también, no únicamente el cuerpo individual, sino el cuerpo social también como colectivo, en la pandemia. O sea, por eso habría con esta cita de la experiencia vital del presente, como de pronto creo que el cuerpo aparece con mucha fuerza, como irrumpe de nuevo en el centro de nuestras preocupaciones existenciales, no nada más de nuestro trabajo como artistas o como profesores, sino justamente todas como las preguntas o cómo redescubrir los posibles desde el cuerpo, que de pronto aparece, irrumpe con toda la fuerza en un momento de pandemia, ¿no? Entonces era más como
como una invitación a pensar desde ahí, como desde la experiencia pandémica, el cuerpo y todo lo que creo que hemos aprendido, hemos perdido, queremos recuperar, no sé, como que lo ponía más como una especie de hipótesis y del lugar en el que estamos ahora, ¿no? Pero realmente sí, como creo que intenté decir al inicio, yo no es un tema, o sea, no soy como Lía, que ya lleva años trabajando eso y que hace performance y que o sea, pone el cuerpo literalmente como espacio, como instrumento de lucha, pero creo que a mí sí, de pronto pensé, o sea, creo que también, y pronto va a haber justamente una especie, creo que también como de seminario de ese tema, como de cómo han emergido también, más bien cómo estos saberes otros quizás nos permiten pensar el cuerpo de otra manera. Pienso, por ejemplo, en la noción, por ejemplo, tojolabal de TIC, ¿no? Que es nosotros, pero es pensar el nosotros, no nada más entre nosotros como las personas, ¿no? Sino nosotros como todo, los objetos, los animales, las plantas, todos los seres, cómo es una como manera de entender como gnóstica, que creo que es muy necesaria para dejarnos de pensar como los organismos privilegiados que estamos como en la punta de una pirámide, en una red, porque por eso estamos ahorita todos como, o sea, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Tiene que ver con el extractivismo. Entonces creo que también tiene que ver con pensar el cuerpo y la vida. O sea, los saberes vivos creo que tienen que ver con cuerpos y con organismos. Al final pueden ser sociales, pero creo que hay algo pero no sé, es que perdón que estoy divagando tanto, es que esto lo estoy pensando a partir de la invitación que me hicieron y de una plática que tuve con Natalia. No sé si respondió, más bien debrayé, Sí, sinceramente. Sí. Lo siento, Porfirio. La otra pregunta que se me hace hiper mega interesante que planteas en su texto de su libro de la investigación artística, Natalia y Fernando reclaman un sitio del arte como productor de conocimiento, pero no nada más como productor de conocimiento, sino que reclaman un sitio dialogante con la ciencia. Primero, la crítica que yo hago a eso es que vámonos diferenciando. También las humanidades y las ciencias sociales tienen sus terribles vías y prejuicios epistémicos, ¿eh? No nada más la ciencia, las humanidades y las ciencias sociales también están metidas en ese carro. No, y el arte también, o sea, el campo artístico también totalmente. Claro, y el arte también, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay una pregunta muy interesante a la cual me gustaría, no tengo los elementos, pero estudiar un poco más. Haces una pregunta padrísima. ¿Cuál es, si la tiene, la potencia epistémica propia de las artes en la generación de conocimiento? ¿Ok? Yo te diría, ¿te molestaría como artista que yo te dijera que la potencia epistémica sí es importante, pero lo más importante es el cuestionamiento a la epistémica de la ciencia, las ciencias sociales y humanidades que por el momento hace el arte, que estamos en un momento de coyuntura, a pesar de que la investigación artística surge en los 80, pero es insuficiente decir en este momento qué clase de epistemología tiene la investigación artística, el diálogo de saberes, el postestructuralismo, que es muy difícil decirlo, pero yo diría, no sería bueno que nos, perdón por la palabra, que nos conformáramos o que nos sintiéramos satisfechos con hacerle huecos a la estructura epistémica de lo normalizado. Y claro, el Calpulli, los estudios de género van generando conocimiento en donde, por ejemplo, y tú también pusiste, hoy me dices en la plática algo que es valiosísimo para mí. Cuando hoy decimos nosotros, nosotras y nosotres, no necesitamos poner en juego una epistemología. Estamos doblando el lenguaje, ¿te das cuenta? Estamos produciendo conocimiento a través del lenguaje al nombrar por lo menos 3 grupos, que podríamos nombrar muchos más, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿estamos en posición para reunir en una generación, los 80s a este momento, una epistemología
para el arte indisciplinado, o seguimos escarbando, haciendo huecos y veamos cuándo se une la estructura. Realmente queremos tener una filosofía de lo post-disciplinar, o sigamos investigando en los calpulis, en las colonias, con los estudios de género, con la gente abandonada en la calle, con las colonias en Centroamérica y cómo construyen sus casas, lo de los hilos de esta mujer. Sigamos y no pensemos tan ávidamente en la epistemología. O sea, sigamos creando, independientemente de qué epistemología usemos. ¿Te sentirías cómoda con eso? Gracias. Gracias, Porfirio. Pues bueno, de lo que dices, creo que tiene que ver también con la primera pregunta que habías puesto sobre la mesa de lo que platicábamos del cuerpo. Y creo que lo que a mí me parece muy potente de lo que dices, y lo relacionaría con esto que platicaba de la ecología de los saberes, es la noción justamente como de intervención, ¿no? Como desde un cuerpo individual a un cuerpo colectivo se puede intervenir en un cuerpo social. Y no sé, como si me lo estabas presentando lo que me decías como pregunta o más como asunción, pero yo creo que, o sea, yo sí estaría de acuerdo en que, digamos, no es necesario, como lo puse, digamos, ilustrar teorías o epistemes. Yo lo que pasa es que pues soy de formación profesional, pues hago más ese análisis, no soy artista, pero creo que, o sea, no se exime una cosa, no, ¿cómo lo diré? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez, y sí creo que, bueno, esa es una posición que yo tengo, no sé, pero para mí el campo del arte, las prácticas artísticas, la investigación artística, sí son un campo como de desobediencia epistémica, y con unas licencias y una flexibilidad que luego no se puede en otros campos, pero bueno, seguramente tú lo sabrás mejor, que eres científico y también trabajas estos temas. Pero bueno, no sé qué responder, porque no sé, como que no entendí bien cuál era la pregunta, si era más un comentario. Ok, muchas gracias. No, a ti. Pues yo creo que son preguntas, comentarios que justamente vamos tejiendo juntas, juntos, juntes, ¿no? Que a la vez que estamos destruyendo o cuestionando, también vamos proponiendo y cultivando otro tipo de saberes, ¿no? Si hay más preguntas aquí en la sala o en la... ¿No? Bueno, pues a mí sí me gustaría nada más recuperar varias cosas de las que dijiste, Mónica, que me parecen muy potentes para el pensamiento, para el eco, para seguir resonando, que tiene que ver con esta ecología justamente, y cómo o sea, eso nos permite dejar de pensar lo individual, ¿no? Dejar de pensar los cuerpos individuales, pensarnos como un continuo de cuerpos que nos atravesamos, y cuando nos haces esta incitación con qué sangre se cultivaron nuestros ojos, creo que es importantísimo verlo desde estar situados y desde un posicionamiento ético, ¿no? Las dos partes que nos dice Donna Haraway y que nos dice Boaventura, para intentar ver que era una de las cosas que estuvimos trabajando con Aristeo el día de ayer, que finalmente cualquier reflexión íntima es sumamente política, ¿no? Y esto lo sabemos bien en lo discursivo, lo aceptamos, lo repetimos, pero cuando nos atraviesa el cuerpo, cuando nos atraviesa la experiencia, cuando nos hace sentido, es que creo que puede repercutir más allá de la investigación académica e ir hacia lo contextual, lo situado, lo corporeizado, ¿no? Entonces, pues reiteraría esto, la importancia de la investigación corporeizada, que tiene unas implicaciones políticas fuertísimas, como las que nos acabas de explicar en los 3 ejemplos que trajiste a la mesa el día de hoy. Y pues agradecerte muchísimo. Hay otra pregunta por aquí. Sí, no, muchas gracias, Natalia. De esto que dices, justamente hay una filósofa española
que se llama Begoña Sáez Tajafuerce, y ella creo que hace una lectura interesante de los conocimientos situados que no son como habitualmente lo pensamos, únicamente como intervención en un contexto específico, sino ella habla de cómo realmente el presupuesto de que sucede, o sea, de que se pueda hacer un conocimiento transformador en un lugar, ¿no? En una ubicación específica. Ahí lo situado realmente está en el investigador o el artista, o como que va va mucho más, como decías tú, a ver o sea, a ver desde nosotros, no sé cómo explicarlo, pero justamente en noviembre va a ser una jornada internacional del agotamiento como forma de dominación, que habla de cuerpo, capitalismo, anarquía, y ahí van a revisar justamente, creo que parte de estos temas que estamos discutiendo, como de esta investigación corporizada. Y bueno, pues aprovecho para hacer el comercial también para quienes se quieran conectar, pero es alguien que está trabajando mucho en estos temas. Perdón. ¿Qué tal, Mónica? A ver, mucho gusto. Yo quería, o sea, más que nada hacer un comentario respecto a esto último que nos platicó Porfirio, porque, o sea, hay algo muy valioso que rescato de tu charla hoy, y es esta pregunta de cómo hacer un ejercicio contrahegemónico de los saberes hegemónicos. Y pienso que de repente hay esta sensación como de vuelta en círculos, como de esto que platica Porfirio, ¿no? De parece que estamos dando como contra pared una y otra vez, pero creo que justo nos diste una solución que a mí me pareció, no una solución, ¿no? Pero tal vez como un comentario o una manera de trabajarlo, como a la pregunta de también de cómo desde la academia se puede, cómo trabajamos con otras epistemologías sin caer en el extractivismo, ¿no? Porque es algo que también me lo he cuestionado muchísimo, que de repente parece que todas las interacciones actuales, o sea, parece que tienen unas ganas y una hambre de caer en alguna categoría de política o de género, y en esta hambre y en esta necesidad me parece que justamente caemos de nuevo en el extractivismo, ¿no? Y lo encontramos una y otra vez, lo topamos una y otra vez, y se vuelve cansado, pienso. Y creo que la manera en la cual trabajas y la manera en la cual nos platicas me da como una pauta y me da como de qué otra forma se puede hacer, ¿no? Me da no sé si una solución, ¿no? Pero tal vez como alguna manera, algún medio. Y pues nada, ¿no? O sea, agradecerte muchísimo, ¿no? Por todo lo que nos compartiste hoy. Me quedo muchísimo justo también con esta última cita, la de con qué sangre se crearon mis ojos, y también con que tal vez esos medios institucionales, estos medios como académicos más rígidos, pues igual no están agotados, y tal vez podemos seguir utilizándolos de alguna manera contrahegemónica, sin caer, ¿no? en prácticas extractivistas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mónica, por todo. Ay, no, pues muchas gracias a ustedes. De verdad que sí, la invitación fue como muy estimulante. La verdad es que también en el tiempo que tuve y todo, siento que muchas cosas presenté como borrador, como ensayo, pero creo que justo como que pues esa también es pues el objetivo, como de poner en común preguntas, ¿no? Pero como le platicaba a Natalia antes de comenzar, para mí lo que ustedes ponen sobre la mesa de saberes vivos, y leer desde ahí también como el trabajo de artistas que estoy acompañando en los últimos años, como que fue o sea, me permitió ver cosas que no hubiera podido ver si no hubiera sido por esta invitación. Muchas gracias, de verdad. Te agradecemos a ti, Mónica, el sumarte a esto que estamos planteando desde diferentes ámbitos, el no repetir lo que ya sabemos, sino explorar lo que no sabemos, ¿no? Entonces te agradecemos mucho el sumarte a este ejercicio, el compartir con nosotras y el seguir tejiendo, pues esto, ¿no? Saberes otros, saberes vivos. Nos despedimos desde aquí y te mandamos un abrazo muy cariñoso, igualmente a la gente que nos escuchó. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos, hasta luego. Gracias.